Hola a todos, queridos amigos, seguidores de este canal y de esta serie Hablemos de Historia Venezuela. Para nosotros el día de hoy es un placer poder contar con la presencia de uno de nuestros principales historiadores contemporáneos, yo diría de los más importantes entre los jóvenes historiadores con que cuenta el país, miembro de la Academia Nacional de la Historia, autor de muchas obras, y justamente en función de esto último es que lo hemos invitado para el día de hoy, y se trata de nuestro amigo Tomás Estraca. Hace unos meses, un mes y medio, exactamente, el 5 de julio de este año, se cumplieron los 50 años del fallecimiento del doctor Raúl Leoni, expresidente de la República, un gran luchador social, uno de los padres fundadores de la democracia, presidente de la FEP para los momentos en que ocurren los eventos de febrero del año 28, miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno del 45, ministro del Trabajo, luego presidente del Congreso Nacional entre el año 59 y el año 63, año en el cual se separa la presidencia del Congreso para aspirar a la presidencia de la República y gana ese año del 63 y la ejerce del año 64 al 69. Con motivo del aniversario de sus 50 años de fallecido, se celebró un emotivo acto aquí en la ciudad de Caracas y se presentó un libro que es obra de Tomás, que se llama Raúl Leoni, Democracia en la Tormenta, y el nombre ya sugiere por dónde van los tiros. Te confieso, Tomás, que no he tenido oportunidad de leerlo, pero uno entiende ya el título más o menos de qué se trata la cosa. Era de estabilizar un sistema democrático que todavía no estaba sólido, que todavía requería de mucho trabajo político para luchar contra los enemigos de la democracia y al mismo tiempo brindarle al país progreso, brindarle al país avance en lo material, en lo cultural, en lo educativo, en lo social. Y entonces, bueno, ese es el contexto en que más o menos se desarrolla el gobierno de Leoni. Tomás, bienvenido, orgullosos y bueno, muy contentos de tenerte aquí. Gracias, Cipriano. Gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con tu audiencia amplia y participar en este proyecto tan interesante y tan alentador que estás haciendo de difundir cosas y de permitir que se puedan cosas en el ambiente para que la gente discuta, piense, reflexione, para que la gente haga ciudadanía. Exactamente, Tomás. Esa es la intención de este canal, ayudar a difundir la historia de Venezuela. Empezamos con un formato determinado, donde narramos en 2 o 3 minutos un determinado capítulo. Hemos ido evolucionando y este formato del conversatorio ha resultado ser muy exitoso, a la gente le gusta. Bueno, y cuando uno cuenta con invitados de lujo como tú, pues entonces obviamente el asunto llega aún más lejos. Te agradezco mucho de verdad tu presencia, Tomás. Tomás, mira, hablemos del libro un poco, ¿no? Que yo creo que es parte, fue la razón por la cual nos contactamos aquel día. Luego haré mención a las gestiones que hizo Luisana para hacer esto posible en particular y a la familia Leoni Fernández, pero quisiera que explicaras un poquito de dónde surgió la idea del libro, de hacer un libro sobre Leoni. Evidentemente se acercaba a este 50 aniversario de su fallecimiento. Leoni muere en Nueva York el 5 de julio de 1972. Muy poco tiempo después de haber dejado la presidencia de la República, por cierto, 3 años después apenas. Pero bueno, el libro surgió de algún lado y vamos a hablar primero de eso, el origen del libro, y luego a explicar un poco de qué se trata Democracia en la Tormenta, cómo fue ese gobierno de Raúl Leoni. Adelante. En efecto, mira, Cipriano, este libro es el resultado de un proyecto que tiene más o menos 5 años. Claro, ya cuando sí, va para 5, va para 6 años. Claro, ya al final, buscando un momento para el lanzamiento, sí apuntamos hacia el 5 de julio del 22, que se cumplieron 50 años del fallecimiento de Raúl Leoni. Y nace de la iniciativa, de la inquietud por parte de sus herederos de llenar un vacío en nuestra historiografía, que en general lo hay con el proceso democrático que arranca el año 58 y que ha sido objeto por ello de tantas manipulaciones, de tantos estiramientos, de tantos recortes, y vueltas a pegar así a veces de la peor manera. Pero en general con esto en particular de Raúl Leoni. Raúl Leoni queda un poco desdibujado en la memoria de los venezolanos. No está olvidado, lo que hay de Leoni entre la gente a pie es un recuerdo más bien positivo,
pero, pero en general tiene dos grandes problemas. La primera, que los enemigos de Leoni, quienes fueron básicamente derrotados por él durante su gobierno, han desarrollado una leyenda negra en torno a Leoni. Entonces hay un sector que lo que se acuerda de Leoni es con base en esa leyenda negra. Y en segundo lugar, Leoni se dibuja entre algunos titanes, por decirlo entre comillas, que llega alrededor, entre Rómulo Betancourt, con quien él siempre fue en tándem, y después Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. No, la gente ve a Leoni como un personaje que es más o menos gris. La importancia de Leoni fue muy grande. Parte de ese tono grisáceo que la gente ve en Leoni se debió a él mismo, es decir, él por su propia personalidad le gustaba el bajo perfil, era un hombre de organización, era un hombre de responsabilidad, un hombre de estructura, un hombre de aparato, pero no era un hombre que le gustaba la gran notoriedad. Bueno, para hacerte un cuento corto, los descendientes de Leoni, en particular Luisana Leoni y Carmen Sofía, pero todos en general, pero ellas dos fueron como los motores fuera de borda, decidieron hacer un proyecto interesante que fue primero rescatar el archivo de Leoni, la parte del archivo de Leoni que tienen ellas, que tienen en su casa, organizarlo, sistematizarlo, digitalizarlo, y después con esto invitar a algunos historiadores para que, bueno, que lean estos documentos y vean qué se puede hacer. Ella buscaba la Fundación Rómulo Betancourt, que fue la que me contactó a mí. Es decir, este no fue un proyecto que se me ocurrió a mí y que yo estaba pensando que yo me enteré del archivo por otra vía. No, a mí me llamó Virginia. Yo he tenido mucha relación con la Fundación Betancourt. Estoy actualmente estoy vinculado con ellos de forma muy estrecha, con el diplomado, etcétera. Y entonces Virginia me dice, mira, Tomás, tenemos que hacer hay este proyecto que busca unos historiadores, entonces se echa a andar el proyecto. El proyecto primero fue la organización y digitalización de los documentos, después de escoger los autores, y con eso poco a poco ir trabajando con una especie de seminario, con una especie de taller en el que todos nos leímos, todos intercambiamos nuestros textos, por lo menos la primera camada que arrancó, y así poco a poco fue saliendo este texto, esta obra que tiene dos volúmenes. El primer volumen es una introducción biográfica, que inicialmente iba a ser como una especie de larga introducción de 120 páginas, pero fue creciendo la medida que Leoni se iba revelando más importante, se iba revelando más rico como personaje, fue creciendo ese volumen que hice yo, y luego el segundo volumen que coordiné, en el que se convocaron a otros especialistas para que hablen de las distintas áreas. Bueno, esto para decirte del libro en términos generales, decir a la gente del libro en términos generales. Mira, interesantísimo. Sí me había contado Luisana algo y también Carmen Sofía, las hijas del presidente Leoni. Y bueno, me llama mucho la atención y me parece un punto interesante que la Fundación Rómulo Betancourt haya intervenido en esto. Es decir, Virginia y su esposo, que son muy activos siempre en todo este asunto. La Fundación ha cumplido una gran labor, tiene ese diplomado de historia que tú estás hablando. De hecho, creo que tú has sido presidente de la Fundación, o lo eres actualmente, ¿no? Exactamente lo soy, exacto. Sí, es así. Correcto. Yo fui, y entonces ahorita, bueno, estoy dando una mano ahí, apoyando un poquito, metiendo un poquito el hombro ahí, pero tú sabes. Correcto. Yo soy miembro, pero no estoy muy activo, pero una de las cosas que tengo pensado hacer es reactivarme pronto con eso, y lo estuve hablando con Virginia el día de la presentación. Mira, Tomás, te invitaría a lo siguiente. Hiciste unos comentarios iniciales muy, pero muy interesantes. Primero, ¿por qué Leoni se ve como una figura, digamos, casi como de segunda línea, cuando realmente siempre fue de primera? Pero era por su propia personalidad de hombre modesto, humilde, que no le gustaba mucho la figuración, el protagonismo, pero siempre estuvo en la primera línea. Leoni siempre estuvo metido en la candela, ¿no? Por decirlo así. El 28, el 36, durante toda la dictadura de Pérez Jiménez, en el primer gobierno de la democracia, es el segundo presidente de la democracia. Es decir, era un hombre que realmente estaba involucrado en la lucha, ¿no? Pero ese rasgo de su personalidad que tú destacas es bien interesante, porque no es común, además, en el liderazgo político venezolano, y sobre todo gente que aspira y ha sido presidente de la República. En segundo lugar, me interesa mucho que desarrollemos ese comentario que hiciste de la leyenda negra que se ha creado en torno a... De hecho, tú hablas con cualquier personaje de la izquierda venezolana, sobre todo de la izquierda que viene de la guerrilla, ¿verdad? Y salvo los que cambiaron su mentalidad y se dieron cuenta del error que habían cometido, se arrepintieron públicamente de ello
y luego se convirtieron en unos grandes demócratas como Américo Martín, como Pompeyo Márquez, etcétera, salvo ellos, los que quedaron con ese reconcomio de la guerrilla que fue derrotada por Rómulo y por León, y te lo venden como un tipo casi que sanguinario, como un desgraciado, como un tipo con la mente torcida. Sí, casi que mataba a la gente él mismo con sus manos, pues, o sea, estoy exagerando obviamente, pero lo pintan como un monstruo, pues, ¿no? Y yo creo que es muy justo que aquí se diga cuál es la verdad, partiendo de la base de que la democracia venezolana estaba bajo permanente acecho, que había factores de extrema izquierda y de extrema derecha conspirando contra la democracia, lo hicieron contra Rómulo Betancourt, lo siguieron haciendo cuando Leoni, y es Leoni quien de una u otra manera logra finalmente la victoria militar y política sobre esa guerrilla financiada tanto por Fidel Castro como dictaduras de derecha como la de República Dominicana, pero que al final Caldera lo que hace en su gobierno es pacificar algo que ya de alguna manera estaba pacificado. Pero desarrollalo tú, por favor, Tomás. Bueno, sí, las dos cosas. La primera con respecto a esa suerte de manto de olvido de poca notoriedad que hay en León. Forma parte de su personalidad. Claro, en buena medida pudo hacer tándem, yo siempre empleo esa palabra en el libro, con Rómulo Betancourt, pero claro, pues si al lado de Rómulo Betancourt, que era un hombre que no era que le gustara la notoriedad en sí misma por sí, o sea, no es que quería ser, qué sé yo, como las Kardashian, sino bueno, que un hombre que estaba hecho para la tribuna, para escribir, para hablar, que se hacía notar en todas partes. Si al lado de Betancourt hubiera habido otro igual que él, no hubiera hecho buen equipo. Entonces, ahí funcionaba alguien que, para decirlo en argot futbolístico, organizar el mediocampo, lanzar a la bola y alguien que metiera goles. Y entonces estos dos juntos fueron funcionar bajo estos términos. Si el que organiza el mediocampo sueña con ser Messi, y no organiza puede pasar que ni organiza el mediocampo ni mete los goles. Entonces, ellos pueden actuar de esa manera. Pero eso a la larga hizo que la gente entonces se desdibujara, la gente se le desdibujara la imagen de Leoni, porque claro, está la figura de Betancourt, que es una figura que en los últimos años lo que ha hecho es crecer en la memoria de los venezolanos, ha hecho es reivindicarse en gran medida en la memoria de los venezolanos, y entonces la figura de Leoni, bueno, pues se va perdiendo. La gente que vivió aquella época y que lo conoció se acuerda perfectamente de su peso, pero después la cosa se va olvidando. Pero yo pongo un dato. Leoni firmó, y fue uno de los corredactores, firmó el plan de Barranquilla, firmó el acta de la Junta de Gobierno, firmó el estatuto electoral del 46, que fue el que crea la democracia unida como la conocemos. Firmó y fue uno de los redactores de la Constitución del 61. Firmó y fue uno de los fue el primer ministro del Trabajo. Antes era un ministerio de Comunicación de Trabajo, fue el primer ministro del Trabajo, y como tal echó a andar algunas cosas tan importantes como las vacaciones pagadas y las pensiones para los ancianos. Es decir, cosas que parecen, bueno, es que uno cree como que las vacaciones pagadas y los contratos colectivos, que el día de hoy prácticamente no existen por las circunstancias en las que están, las vacaciones pagadas son como algo bueno, son vino del Estado. Bueno, hubo luchas, no es que Leoni fue el único que lo hizo, pero fue un hombre en todo caso que como ministro firmó. Si vemos que un hombre que tiene su firma en la primera línea de los principales documentos del siglo XX venezolano, es un hombre que es necesariamente importante. Es decir, pasa que su actuación siempre fue como organizador, como administrador, era muy buen administrador, era muy buen organizador, inclusive en Cartagena, cuando están en Barranquilla, cuando ellos son los hermanitos que tenía exiliados, Leoni era un hombre que en última instancia sumaba las pullas y los reales, que era lo que tenían, para que las cosas más o menos se tiraran los recursos. Era buen organizador, era ideólogo, redactor, era un hombre que le mandaba la plana y se peleaba mucho más con Betancourt en el buen sentido de la palabra, lo que la gente piensa. La gente piensa que Leoni siempre fue un cigüí de Betancourt. Betancourt es un tipo que más bien Leoni más bien le oía regaños a Leoni, y creo que de los pocos los que se los calaba. Entonces, es un hombre organizador, es un ideólogo, es un hombre de partido, es un hombre que hace cosas y que está ahí metido, pero claro, esas son instancias en las cuales las personas normalmente no lo ven. Lo otro que tú señalas, mira, los intentos de tumbar, que es la leyenda negra, ¿no? Los intentos de derrocar a Rómulo Betancourt fueron sobre todo
movimientos de calle, mucha protesta. Ellos soliviantaron a los liceos, soliviantaron a las universidades a hacer lo que se ha llamado lo que llaman entonces el bochinche, ¿no? Cosas como el guairazo, ese tipo de cosas. Y después los intentos de golpes de Estado, en los intentos de derecha, pero los de la izquierda, que son sobre todo el carupanazo y el porteñazo, sobre todo el porteñazo. Aquello fracasa y entonces se desarrolla la tesis de hacer unas guerrillas foquistas al estilo cubano. Se desarrolla esa tesis, impulsada en alguna medida por Cuba, pero decidida en todo caso por el MIR y decidida por el PCB. Ellos reciben apoyo, pero ellos no los obligaron, ni tampoco es que eran simplemente unos mercenarios. Esta gente está enamorada de esto y consiguió otra gente que los terminó de empujar. Las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, o sea, el Frente de Liberación Nacional, que después crea una Fuerza Armada de Liberación Nacional, se organiza en el año 63, es decir, en el último año de Betancur. De tal manera que la guerrilla, de forma organizada, de forma sistemática, como la conocemos, si bien ya en la época de Betancur había algunos primeros campamentos guerrilleros en La Zulita, en Biscucuy, qué sé yo, desde el año 61, 62, es en el año 63 cuando comienzan los campamentos guerrilleros y es una de las cosas que Leoni tiene como herencia. Leoni llega a la presidencia dándole un gran puñetazo a la guerrilla, sin plantearlo. La guerrilla llama a la abstención y hasta incluso todo un plan para sabotear las elecciones de diciembre de 63, y ese plan es develado y la gente no solamente va a votar, sino que vota hasta el perro. La abstención fue del 8%, esta es una abstención estadística que generalmente cuando es tan pequeño que todo el mundo va a votar. Cuando es tan pequeña abstención es porque hubo gente que se murió y que no la sacaron de registro electoral a tiempo, hubo gente que está de viaje, hubo gente que está enferma, o tiene una abstención tan pequeña, eso se debe a que, bueno, eso es márgenes de error. Entonces, del año 64 en adelante, al 69, la guerrilla comienza su gran proceso, no es que antes no lo hicieron, pero su gran proceso, su gran campaña de voladora de oleoductos, de atracos, de secuestros, sobre todo robos a bancos, de atentados terroristas, bombas, niples, lo que llaman los niples, un niple aquí, un niple allá. Todo eso ocurre durante el gobierno de Leoni. Y Leoni, él también hereda. Por cierto, Tomás, disculpa el paréntesis, que por cierto, a muchos de esos que hacían esas cosas ahora los pretenden presentar como unos angelitos y como unos héroes nacionales y tratarlos de reivindicar como si hubieran sido unos grandes próceres civiles, ¿no? O guerrilleros. Exacto. Y entonces, claro, es una situación, una cosa que nos sorprendió cuando comenzamos a investigar es que las personas que le preguntábamos, que se acordaban de la época de León y la gente de a pie, mi mamá, por ejemplo, se acordaba de la época de León y como una época muy, muy tranquila, una época feliz. Es parte del buen recuerdo de León. Y no, entonces, pero cuando uno lee la prensa, uno encuentra que todos los días una voladura de algo, un niple, un atraco, algún policía muerto. Eso es una locura. Pero ahí sería la acción gubernamental que eso se logró contener. Se logró contener, entonces hay una reforma militar y el ejército comenzó, la Fuerza Armada con los como teatros de operaciones. Los guerrilleros quedaron confinados realmente a algunas zonas boscosas, algunas zonas selváticas, y por eso no influyeron tanto en el resto del país. Y también a través de la DIGEPOL, por la parte policial, se comenzó a desbaratar la guerrilla urbana. ¿Qué ocurrió? Claro, esto era una guerra, era una situación bastante violenta, hubo excesos y hubo dos grandes escándalos, que fue el escándalo de que no se le puede dar un rodeo, que es lo de Alberto Loera, que aparece el cadáver, y la muerte en el CIFA, eso es en la inteligencia militar, el suicidio de Fabricio Gela. ¿Qué tenemos? Que es una democracia, que estas cosas se discuten, que estas cosas se llevan al Congreso. No, claro, es relativamente fácil que la gente tenga esta imagen. Hay otros casos distintos. Recuerda que en la época de León hay cuando la guerrilla iba fracasando, Fidel Castro, a partir de la Tricontinental del 66, decide invertir más en la guerrilla venezolana y ocurre lo de Machurucuto. Y ocurre también lo del Itelerte, no me acuerdo, que lo encontraron con $30,000. O sea, pasa de todo en la época de León. Ahora tenemos 2 o 3, 4, 5 casos, pero 2 o 3 casos emblemáticos de los cuales se han agarrado. Pero hay una cosa que hay que señalar. Sí, hubo excesos y estos excesos se discutieron, se debatieron, se abrieron juicios y fueron condenados y pagaron los que o sea, es una democracia que dijo, mira, señores, esto no puede funcionar así por una parte.
Pero lo fundamental en la política de Leoni es que ya en el año 65, 66, él puede echar a andar una política de pacificación. Él echa a andar la política de pacificación, de conmutación de penas por irse del país. Y entonces a un montón de guerrilleros que dejan las armas, le dan becas para que se vayan, o sea, se van a exilios dorados. Y no es la cantidad de gente que fue reincorporada a la vida civil y que fue perdonada, es infinitamente mayor que 1, 2, 3, 4, 5, 10 casos que pudieron haber habido dentro de todo este proceso global de violencia en los que hubo excesos que se discutieron y se llevaron a tribunales. Entonces, claro, la propaganda es muy distinta, pero el trabajo de Edgardo Mondolfi, que es el que se encarga de trabajar en la guerrilla, porque Mondolfi tiene un trabajo sobre la guerrilla importante, 2 volúmenes grandes sobre la guerrilla. Entonces le pedimos que hiciera el artículo, el segundo tomo sobre la guerrilla. Es un trabajo que sobre todo que puede sorprender a quien lo lea. Es Leoni como un constructor de paz, un hombre que echa a andar la pacificación. Para el año 68, ya el PCB puede lanzar un candidato con un partido de tapadera que es ABP, UPA, Unión para Avanzar, el del caballo, y que ABP, imagínate. Eso es lo que quiere decir. UPA. Que es el nombre que usan para la elección del 68. Es decir, que ya les permite, todo el mundo sabía que es el PCB, todo el mundo. Claro, pero el PCB está también pensando ya en la gente del PRIM, ya habrá parte del MIR, se une al PRI, hombres como Domingo Alberto Rangel están haciendo política, que después se pelea y tiene razón para pelearse con aquello que él vio, y yo dice, bueno, yo mejor me voy de acá. Y tuvo razón Domingo Alberto Rangel, hombre que tenía sus cosas, un hombre honesto, que vio aquello y dijo, no, yo ni de broma. Entonces, pero ya lo que te quiero decir con esto, que lo fundamental es que la pacificación arrancó. El gobierno de Rafael Caldera tiene un mérito enorme de haber concluido la pacificación, haber creado una junta de pacificación, haber nombrado al cardenal Quintero, haber buscado a los guerrilleros, haberlos hecho y haber firmado, y eso es un mérito enorme. Pero es una cosa que arranca con el gobierno de Leoni. Sé que Leoni, más que ese asesino que nos quieren pintar, fue un hombre con la política de Estado, fue una política de Estado de pacificación, y Leoni fue un hombre con espíritu de pacificación. Sin duda, sin duda. Y además, dejando claro, como tú muy bien lo acabas de explicar, que a pesar de que la política tenía como objetivo exactamente la pacificación, bueno, contra un enemigo radical que anda en una nota de terrorismo, bueno, no lo puedes combatir nada más diciéndole, mira, ven a sentarte en la mesa a hablar conmigo. Y Leoni era profundamente un hombre de diálogo, era un hombre de entendimiento, era un hombre de acuerdos, era un gran político en ese sentido, ¿no? Como tú dices, no solamente organizador, sino también como establecedor de puentes, de entendimientos, etcétera, ¿no? Y eso fue una de sus características principales durante toda su vida. Ahora, frente a una amenaza como esa, donde hay una conspiración abierta contra la democracia, financiada internacionalmente por grupos extremos de izquierda, por grupos extremos de derecha, por gobiernos de otros países, que incluso generaron problemas hasta en el seno de la OEA. Exacto, sí, sin duda. Como todos lo sabemos, atentados a la vida del presidente de la República, como ocurrió con Betancur en pleno gobierno, etcétera. Bueno, obviamente uno no podía esperar que se cruzaran de brazos quienes tenían el gobierno en sus manos ni las Fuerzas Armadas. Pero muy importante lo que tú dices, la diferencia entre una dictadura y una democracia es que en democracia pueden suceder esos excesos, pero esos excesos se investigan, se determinan responsabilidades y a los responsables se les castiga y se dice claramente a la ciudadanía, miren, esto no es lo que nosotros hubiéramos querido que ocurriera, ocurrió, pero eso va a traer consecuencias que en las dictaduras no hay consecuencias. En las dictaduras fomentan la represión, ¿no? Fomentan la represión, la practican, la engrandecen, la enaltecen, incluso a veces condecorando a torturadores conocidos o a violadores de derechos humanos o haciéndolos parte del régimen, etcétera, lo que sea. Muy bien. Tomás, te pediría antes de entrar en un par de anécdotas que me gustaría aclarar contigo, que entráramos un poco en lo que es la obra de gobierno de Leoni, ¿no? Más allá de la lucha contra la guerrilla, por la lucha por consolidar la democracia en Venezuela, por la lucha que significó estabilizar finalmente un régimen democrático, civil, alternativo, que Leoni es el primer presidente electo que a su vez le pone la banda a otro presidente electo que es de oposición, lo cual lo convierte ya en un personaje histórico
de mucho nivel, porque ya Betancur había logrado ser el primer electo en poner la banda a otro electo, pero este se la pone a alguien que no solamente también es electo, sino que es su opositor, que es Caldera, ¿no? Entonces eso ya va engrandeciendo la dimensión de la gesta por establecer la democracia en Venezuela. Pero hablemos del Leoni presidente, del Leoni jefe de Estado, más allá de los temas de seguridad interna. El Leoni que inaugura obras, el Leoni que hace trabajo social, el Leoni que se preocupa por el bienestar de Venezuela. Exacto, sí. Mira, primero esto, que entre la importancia de Leoni en entregar la banda presidencial a un candidato de oposición, eso de que, aunque sea por un voto, entregaré el mando, entregar el gobierno, bueno, hay que vivir la Venezuela actual para uno darse cuenta de la dimensión de lo que esto representa, porque Venezuela había sido algo así como esto que estamos viendo normalmente. Venezuela era Gómez, era Blanco, era Marcos Pérez Jiménez, entonces hasta el mismo López Contreras. Hacer esto fue un cambio grandísimo. Mira, el libro se llama Democracia en la Tormenta, entre otras cosas, porque Leoni tuvo que enfrentar varias tormentas. La tormenta política fue una, que por supuesto fue la más estruendosa, la que hizo más ruido, la que conmovió más, pero no fue ni de lejos la única. Él tenía otro problema, que era la tormenta económica que tuvo que enfrentar y que los venezolanos no sintieron. ¿Te das cuenta de lo que es una buena gestión? Te voy a permitir hablar. Leoni gobierna con los precios del petróleo a la baja. O sea, Leoni, en la época de Marcos Pérez Jiménez, no solo le vino el boom del año 56 por la crisis del canal de Suez. En general, los precios del petróleo estaban no particularmente altos, sino estaban como era normal, que habían estado alrededor de unos $2 y pico, $3 el barril. A Leoni le toca el precio del petróleo a 1,5, llega hasta 1,3, cerca de 1,2 el barril. ¿Qué es la cara de esto? Pero no solamente esto, sino que Estados Unidos, establece un sistema de cuotas petroleras, así como tienen sistema de cuotas con las bananas, con el café, donde dice, bueno, somos un mercado tan importante del mundo y para que si nosotros dejamos de comprarle a un país para comprarle a otro, podemos quebrar algún país. Entonces llegó a acuerdo y yo digo, bueno, ya a Guatemala le compro tanto, a El Salvador le compro tanto, a Brasil le compro tanto. Más o menos hace un sistema así con las cuotas petroleras, en parte porque las políticas petroleras venezolanas, nacionalistas, comienzan a generar algún resquemor en algunas empresas, en algunas empresas norteamericanas, y comienzan a mirar hacia Canadá, en fin, otra cosa. ¿Qué pasa? Esta situación de gobernar con los precios bajos y al mismo tiempo teniendo una guerra y unos tipos todos los días poniendo una bomba o aliándose con la delincuencia, una de las herencias que nos deja la guerrilla en aquella época que ellos le dan a la delincuencia venezolana, que Venezuela es un país muy pacífico y muy seguro para aquel momento. Ellos le dan un viento de cola a la delincuencia, una encima a la delincuencia usa ametrallador. Nuestros ladrones no eran gente en lo que se convirtieron después debido a la guerrilla. Entonces tienes este problema y tienes estos precios tan bajos y sin embargo tú logras crecimiento económico sostenido, logras impulsar la industrialización, logras aumentar la inversión, los números, como aumenta la inversión, no tengo los números, no voy a citar de memoria, como aumenta la inversión es importante en aquella época y logran hacer obras. Claro, hay dos obras muy importantes asociadas a Guayana, creo que eso era Guayanés, pero no, eso era porque eso era lo que seguía, porque hay una continuidad, también hay otra cosa. Otra cosa importante de Leoni, que también va a seguir con Caldera, que son señores que ellos tienen planes de gobierno, pero hay políticas de Estado que no se discuten, es decir, la electrificación no se discute. El tema de los servicios del agua, que es una de las cosas que Venezuela se lleva un premio en el año 68 como el país de América Latina que había desarrollado el sistema de distribución de agua más eficiente en la región. Es decir, las dos más grandes, el puente sobre el río Orinoco y la inauguración de la primera represa del Guri, se llama esta la represita ya en Puerto Ordaz. Entonces, estas dos cosas son las emblemáticas, pero la cantidad de carreteras, de escuelas, de hospitales que se hacen es impresionante, la electrificación, y eso se lleva adelante con unas políticas públicas muy importantes. Mira, y muy eficientes. Te doy un dato. Anitza Freites, que hizo el capítulo
Anitza Freites es nada más y nada menos que una de las que dirige la ENCOVI, la encuesta ENCOVI, la directora del Instituto de Investigación Económica y Sociales de la Católica. Anitza Freites, ella escribió el capítulo sobre las políticas públicas del gobierno de León. Y ella es demógrafo. Entonces ella encontró un dato, sacó un dato viendo cómo aumentaba la población venezolana en aquel momento, que un boom de población porque hay muchos inmigrantes y porque básicamente los niños no se mueren. Eso es la razón por la que explota la población. Las vacunaciones y tal, los niños, ese montón de, esos velorios de angelitos que eran comunes hasta los años 60 dejaron de ser comunes. Ya no era normal que un niño se muriera. Crecía en Venezuela al año un equivalente a una ciudad como Valencia. Se suma toda la población. Imagínate tú que cada año en Venezuela tengamos una nueva ciudad, una nueva Valencia, y ese montón de gente que iba creciendo, había que darles escuelas, había que darles la electricidad, había que darles agua, y el gobierno de Leoni en gran medida logró esto. Entonces, bueno, este es un resumen muy sucinto de lo que vas a encontrar se puede encontrar en el libro, en el capítulo de Anitza y el capítulo de Catarina Banco sobre la economía. Muy bien, Tomás. Bueno, muy bueno que has hecho todo este balance. Es más, te pediría que dijeras rápidamente, que menciones rápidamente quiénes escribieron el resto de los capítulos. Ya nos quedan un poco más de 5 minutos, porque obviamente tú compilaste y tú también hiciste tu aporte, pero al final el libro se trata de una serie de capítulos temáticos donde diversos autores escribieron sobre diversos temas. Si le puedes pasar revista rápidamente a eso para... Sí, para ir cerrando. Sí, porque el libro, el tomo 2, es un libro que es sobre el estudio de la gestión de Leoni. Mi biografía llega hasta el momento, que dejé muchas cosas de repente pero mi biografía llega termina donde Leoni llega a la presidencia. O sea, todo Leoni ante la presidencia. Y la presidencia se estudia por distintas áreas temáticas, por distintos campos. Entonces, Mondolfi escribió sobre la guerrilla, el primer capítulo del tomo 2, y el último sobre Menca de Leoni, que habría que hablar de ella. Pero bueno, tanto de comentar, que es la otra gran figura y la otra gran importancia de Leoni como padre de familia también, que impresionó mucho a los venezolanos y generó un impacto en la memoria. Catarina Banco escribió sobre la economía, Anitza Freites sobre las políticas públicas, Elsa Cardoso escribió sobre las relaciones internacionales, Andrés Cañizales sobre los medios de comunicación en la época de Leoni, Fernando Espíritu, politólogo, escribió sobre la política, el gobierno de Leoni, un gobierno muy fluido en lo político, el debate parlamentario fue muy intenso, las negociaciones. Wow, cuando tú estás haciendo las negociaciones, yo me acordaba que yo tengo que montar el gobierno de ancha base, discutir cada ley, era un problema. Dos grandes proyectos de León, y la ley de hidrocarburos 66 y la reforma tributaria se le echan para atrás en el Congreso. Bueno, tienen que ajustarla por parte de negociaciones. Solo lo estudió Fernando Espíritu, una joven investigadora, museógrafa venezolana, actualmente en Buenos Aires, Mari Martínez, sobre las políticas públicas en el gobierno de Leoni. Bueno, y hay una introducción general hecha por Diego Bautista Urbaneja, que es un ensayo que yo recomiendo particularmente. Muy bien. Bueno, este es el equipo. Sí, Tomás, nos quedan 3 minutos y medio. Te voy a hacer una preguntita rápida para nivel así de anécdota. Los adecos viejos solían decirle a uno, cuando uno era muchacho, que Leoni había tenido ciertos tropiezos y resistencias para lograr la candidatura de Acción Democrática en el 63. Y que es el buró sindical, precisamente por ese vínculo indisoluble que Leoni tuvo a lo largo de toda su vida con los trabajadores y con el movimiento en Venezuela, que él logra ser el candidato de AD. ¿Eso es cierto? Mira, se decía, por ejemplo, que Betancourt no tenía a Leoni como su hombre, que prefiriese. No hay razones para pensar esto porque Leoni y Betancourt siempre actuaron de forma muy, muy estrecha. La gente pudo haber visto en Betancourt algo así por una razón. Betancourt se aparta de la política del partido mientras es presidente. Bueno, se aparta tanto como sea posible, como una Betancourt cuando te aparta de la política pero él se aparta. Entonces, a lo mejor la gente comenzó a interpretar que el hecho de que Betancourt no andaba levantando el brazo a Leoni, sino que él veía, le hablaban y él decía, bueno, lo que decía el partido y la gente a lo mejor comenzó a sospechar que Betancourt estaba como demasiado tibio. Ahora, a Leoni le toca como presidente del partido, le toca
Le toca el problemón del MIR y le toca el problemón del vicepresidente del partido y presidente del Congreso cuando se lanza, y el problemón del ARS. Entonces, todo aquello. Claro, es un partido difícil, un partido que va a la elección del 63, ni siquiera con la tarjeta blanca, porque es un problema del Consejo Supremo Electoral. Y sin duda, el muy poderoso Buró Sindical es uno de los grandes apoyos de Leoni. Entonces, en la discusión, sin duda, de quién va a ser candidato al Buró Sindical fue uno de los que le dio los grandes apoyos y los grandes espaldarazos. Muy bien, muy bien. Bueno, Tomás, ya faltándonos casi que minuto y medio, quiero reiterarte las gracias. Esto ha sido para mí una excelente conversación, muy nutritiva. Estoy seguro que la gente va a estar contenta de haber escuchado esto. El libro se encuentra en varias librerías de Caracas. Lo vi en el Buscón, ahí mismo en el Trasnocho, al lado donde lo bautizamos, lo presentamos, mejor dicho, fuimos a la presentación. Quiero decir a nivel de cierre, después de reiterarte mi agradecimiento, un tema personal, ¿no? Nos une a la familia Heredia un gran vínculo con los Leoni Fernández. Las hijas del presidente Leoni son nuestras amigas. Mi padre y el doctor Leoni fueron compañeros de lucha, grandes amigos, pasaron por muchas vicisitudes juntos. Luego, cuando Leoni presidió el Congreso en el periodo de Betancourt, mi padre era senador por el Estado Portuguesa, independiente, pero electo en la plancha de Acción Democrática. Y bueno, terminando la presidencia de Leoni, mi papá y mi mamá se casaron el 30 de abril del año 64, es decir, saliendo Leoni de la presidencia del Senado y entrando a la presidencia de la República, y fue su padrino de boda. Doña Menke y el doctor Leoni fueron los padrinos de boda de mis padres, ¿no? El doctor Leoni le tenía sincero aprecio a mi papá y lo llamaba caudillo porque le decía que él acaudillaba a los independientes en el Senado. Entonces, bueno, con esa anécdota de cierre, Tomás, te reitero las gracias y te volveremos a invitar pronto, ¿ok? Con gusto, gracias a ti. Dale, bueno, muchas gracias, amigos, todos los seguidores de este canal. Esto fue todo por hoy y esperamos que lo que hayan visto haya sido de su entero disfrute y satisfacción. Muchas gracias.